Hermano, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y para no perder más tiempo, vamos a orar para que iniciemos este estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Vengamos de rodillas. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites estar en tu santo templo para poder estudiar tu palabra, poder alimentarnos de tu palabra y para darnos cuenta el tiempo que estamos viviendo, Señor. Reconocemos de que los días somos los últimos en los días que estamos viviendo y se viene una crisis terrible para el pueblo de Dios. Te pedimos, Señor, de que este estudio sea para glorificar tu nombre y que nos dé sabiduría a través de tu Espíritu Santo para que podamos discernir el mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que hablemos, hermanos, el tema que vamos a estudiar, lo he titulado "Lo que Satanás se propone detrás de las guerras y los desastres naturales". Es terrible, hermano, lo que está pasando en el mundo. Inundaciones extremas que se pueden ver en las noticias que hay en Venecia. Incendios en Australia. Tremendo, hermanos. Estuve viendo hoy en la tarde que miles de animales se han quemado. Incendios que no lo pueden detener para nada. ¿Y qué diríamos de este incendio que acaba de terminar en Amazonas? Brote de peste en China. Terremotos en diferentes lugares. ¿Y sabe qué es lo que dicen los científicos, la ciencia? Que todo se debe al cambio climático. Tremendo. ¿Y qué diríamos, hermano, de las últimas horas? Ustedes ven, encienden las noticias, ya sea internet y noticias de cualquier índole. Lo que está en primera plana es que se acerca una tercera guerra mundial. No sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, de lo que ha pasado en estos últimos días, desde el 3 de enero para acá, donde Estados Unidos mató a un general de los principales iraníes, y esto ha decretado una guerra. Estuve viendo la noticia, hermanos, de que es posible un escándalo. Ustedes saben que los medios de comunicación, no estamos descartando que sí pueda levantarse una guerra masiva, porque una de las mezquitas de Irán, una de las mezquitas más sagradas de Irán, subieron una bandera roja, la cual en ninguna época de la historia se había puesto una bandera roja en una mezquita, en ninguna época de la historia, y hoy se puso, dando alerta que viene una guerra. Imagínense, tremendo, hermanos. Y esto no es un juego, puede ser que más países se alíen con Irán y pueda desatarse una guerra, una tercera guerra mundial. ¿Saben, hermanos? Las naciones, porque Irán tiene gente que le apoya, países que lo apoyan, y también Estados Unidos tiene mucha potencia. Estamos hablando de una guerra muy potente. Y estuve viendo, hermanos, algunos datos informáticos donde las armas nucleares se pueden hasta llegar a usar. Y las armas nucleares y armas atómicas, bombas atómicas que hay en cada nación de estas poderosas, hay tantas armas que pueden destruir este planeta en 10 veces. Imagínense cómo está el hombre de armado, el mal, cómo está creciendo en este mundo. Y me llamó la atención, hermanos, este tema, poder presentarlo aquí y poder grabarlo también para subirlo a mi canal. ¿Qué se propone Satanás con esto? ¿Sabes de que muchas personas dicen, no, esto es profecía, está escrito en la palabra de Dios que van a haber guerras, rumores de guerra? Aún hasta, hermanos, citamos la Biblia, que van a haber guerras, rumores de guerra, y hasta ahí los quedamos. Pero son pocos los que se dan cuenta qué es lo que hay detrás de esto y qué es lo que se propone Satanás con esto.
son pocos. Y vamos a ver a la luz de la Biblia y a la luz del Espíritu de Profecía qué es lo que se propone Satanás y quién es el que está detrás de todo esto, de los cambios climáticos, de las tempestades, de las guerras que se van incrementando más y más. Y esto, hermano, se va a poner color de hormiga, como decimos los salvadoreños. Vienen cosas terribles y preparémoslo. Esto no es un juego. Hay quienes se ponen a reír, pero esto no es un juego, ni es para dar risa. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, nosotros, para ver lo que nos depara el futuro, no tenemos que ir al horóscopo, no tenemos que ir a las predicciones de Nostradamus, no tenemos que ir a buscar a Walter Mercado y su bola de cristal. La Biblia tiene la respuesta a lo que está pasando en el mundo y lo que se propone Satanás con todo esto que está pasando actualmente en el mundo y que se va a incrementar más. Quiero que leamos una historia, hermanos, que ya la conocemos, pero que no hemos visto el trasfondo de esta historia, la historia de Elías. Y me gustó esta historia porque este tema lo puedo presentar desde cualquier perspectiva, pero me llamó la atención la historia de Elías. Y vamos a ver, hermano, que lo mismo que pasó en los tiempos de Elías se va a volver a repetir, pero con una repercusión mundial, en una escala mundial. Todos conocemos, hermanos, la historia de Elías. ¿Quién era Elías, hermanos? Era un profeta que se le conoce como el profeta de fuego. Se levantó en una época de grande apostasía. ¿Cuál era esta gran apostasía? Ahí está en 1 Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 33. Tremenda apostasía en el pueblo de Israel. ¿Y quién la había provocado? ¿Quién la había inducido? La Biblia dice que fue Acac. Dice el versículo: y reinó Acac, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acac, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaban ante él. Acac, hermanos, era el rey de Israel. Era un hombre malo, porque dice el texto que hizo lo malo más que los que habían reinado antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Jezabel era una prostituta, una reina vil. Jezabel era hija de Edbaal, rey de los sidonios. Y le fue y sirvió a Baal. Imagínense hasta dónde llegó este rey impío. Y lo adoró. E hizo altar a Baal. Y en el templo de Baal que edificó en Samaria, hizo también acá con imagen de acera, haciendo así Acac más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar a ira a Jehová, Dios de Israel. Imagínense, hermanos, hasta qué extremo llegó la nación de Israel bajo el reinado de Acac. Una apostasía extrema dirigida por Acac y por una prostituta llamada Jezabel. Adoración a Baal. Baal era el dios sol. Acera, una diosa cananea, babilónica, llamada Semiramis también en otras culturas. Tremenda apostasía. En esta apostasía, hermanos, era necesario denunciarla. Y saben, hermanos, de que cuando hay desobediencia, cuando una nación desobedece a Dios, tarde o temprano vienen juicios de Dios. Es bien importante eso. Esta apostasía de Israel trajo una consecuencia. ¿Y cuál fue esta desgracia? Que no iba a llover por 3 años y medio. Y Dios usó a Elías para profetizar esta profecía al rey Acac y a toda la nación impía. Eso está en 1 Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acac: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El libro de Santiago dice que esta profecía duró 3 años y medio que no llovió. No llover 3 años y medio es sinónimo de ¿qué? Hambre, sequía, pobreza, mortandad, pestilencia. Esta maldición cayó sobre Israel. ¿Por qué? Porque Israel había ido en pos de Baal y se había extraviado de los mandamientos de Dios.
Dice el Espíritu de Profecía sobre la sentencia que dio Elías sobre Acab y sobre su reinado. Profetas y Reyes, página 88. Noten cómo dice: a Elías fue confiada la misión de comunicar a Acab el mensaje relativo al juicio del cielo. Él no procuró ser mensajero del Señor. La palabra del Señor le fue confiada, y lleno de celo por el honor de la causa de Dios, no vaciló en obedecer la orden divina, aun cuando obedecer era como buscar una presa de destrucción a manos del rey impío. Tremendo, hermanos. El profeta partió enseguida y viajó día y noche hasta llegar a Samaria. No solicitó ser admitido en el palacio, o sea que de una sola vez entró, ni aguardó que se le anunciara formalmente. Arropado con la burda vestimenta, o sea que una vestimenta rústica llevaba, que solía cubrir a los profetas de aquel tiempo, pasó frente a la guardia, que aparentemente no se fijó en él. Se quedó un momento en pie frente al asombroso rey, o sea, cuando estaba enfrente del rey Acab. Elías no pidió disculpas por su abrupta aparición, o sea que de un solo entró al castillo, al reinado de Acab, y llegó frente al rey Acab y le dijo las palabras que Dios le había dicho. Imagínense, hermano, arriesgando que Acab lo fuera a matar, sin miedo, sin temor. Tenía que entregar Elías el mensaje directamente y claro al rey, que no iba a llover 3 días y medio porque había apostatado de la palabra de Dios. Y sigue diciendo aquí el Espíritu de Profecía: uno mayor que el gobernante de Israel le había comisionado para que hablase, y alzando la mano hacia el cielo, afirmó solemnemente por el Dios viviente que los castigos del Altísimo estaban sobre Israel. Y empezó la sequía, hermanos, tremenda sequía. Y dice el relato bíblico, hermanos, que Elías inmediatamente desapareció, entregó el mensaje al rey y desapareció, porque el rey lo iba a matar. Inmediatamente dice la historia y el Espíritu de Profecía que el rey empezó a buscarlo. ¿Y Elías qué se hizo? Y empezó a advertirle a todos los guardias, a todas las naciones, que empezaran a buscar a Elías para matarlo. Imagínense, solamente por haber entregado el mensaje. Y todas las naciones se unieron para perseguir a un solo hombre, para matarlo y buscarlo. Ahora, la pregunta que viene a continuación es la siguiente: en esta relación de Acab y Jezabel, ¿quién dominaba a quién? Noten lo que dice 1 Reyes capítulo 21, versículo 25 al 26. 1 Reyes capítulo 21, versículo 25 al 26 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, ¿qué? Lo incitaba. O sea que todo lo que decía Jezabel, ¿lo hacía quién? Acab. O sea que, en otras palabras, quien quería la cabeza de Elías, ¿quién era? Jezabel. Y no solamente mangoneaba, como nosotros decimos los salvadoreños aquí, a Acab, sino que también mangoneaba o dominaba a los falsos profetas de Baal. Noten lo que dice 1 Reyes 18, 19. Jezabel también dominaba a los profetas de Baal. 1 Reyes 18, 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. O sea que los profetas de Baal estaban de la mano de Jezabel, o sea que los dominaba. En otras palabras, hermanos, quienes querían matar a Elías era una coalición: el rey impío, una reina vil y los falsos profetas de Baal. Y no digamos, todas las naciones se unieron para buscar a un solo hombre, para volarle la cabeza y matarlo, solamente porque Dios lo había usado para dar un mensaje de advertencia y de juicio sobre la nación impía. Tremendo, hermano. Jezabel quería la cabeza de Elías. Noten lo que dice 1 Reyes capítulo 19, versículo 1 al 2.
1 Reyes capítulo 19, versículo 1 al 2, y ya vamos a ver el trasfondo de esta historia, que no es solamente una historia como la cuentan en la escuela sabática y en la historia del niño. Esta historia tiene una dimensión profética y apocalíptica que tiene que ver con lo que está pasando hoy en día y con lo que el diablo se propone hacer con el pueblo de Dios. Noten lo que dice los versículos 1 y 2 del capítulo 19. Acab dijo a Jezabel: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto su persona como la de uno de ellos. ¿Quién quería la cabeza de Elías? ¿Quién quería matarlo, degollarlo, como habían sido muertos los otros profetas? Jezabel. Aquí viene el trasfondo. ¿Por qué lo querían matar a Elías? ¿Saben por qué? Antes de leer el texto, le echaban la culpa de la desgracia de Israel a Elías. ¿Oyeron cómo dije, hermanos? La desgracia de no llover y de caer una perenne maldición por 3 años y medio, de no llover, de no haber comida, de morirse los animales y de no haber agua porque se habían secado los riachuelos, la desgracia se le echaban a Elías y por eso querían matarlo. Noten lo que dice 1 Reyes capítulo 18, versículo 17 al 18. Ya para terminar los 3 años y medio, se encuentra acá con Elías. Y mire cómo dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando ¿qué? Los mandamientos de Jehová tu Dios y siguiendo a los Baales. Pregunto, según acá, ¿quién tenía la culpa de la desgracia? Elías. Pero Elías, ¿qué es lo que le respondió? No, Señor, yo no tengo la culpa de esa desgracia. ¿Quién la tiene? Tú y la casa de tu padre, porque han dejado ¿qué? Los mandamientos de Dios. Pero acá, ¿a quién le echaba la culpa? A Elías. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía, y este es el centro del mensaje, hermano. Lo que se propone Satanás en los últimos días, y ya se está viendo eso, de todas estas desgracias, lo que busca es unificar al mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo, hermanos, cuando se ve que no hay ninguna alternativa? Cuando no pueden solucionar el cambio climático, cuando no pueden solucionar la paz mundial, ¿qué es lo que hace el mundo? Van a decir: unámoslos, unifiquémoslos, porque estamos desagradando a Dios y la única solución es buscar a Dios. Pero va a haber una minoría que no va a aceptar esa unión y le van a echar la culpa de la desgracia como a Elías. Noten lo que dice 1 Reyes, capítulo página 102, versículo 3, párrafo 3, de Profeta y Reyes. Dice: este y el rey se hallan por fin frente a frente, hablando de Acab y Elías. Aunque Acab rebosa de odio apasionado, en la presencia de Elías parece carecer de virilidad y de poder. En las primeras palabras que alcanza a balbucir, o sea, con la voz tan valiente: ¿eres tú el que alborota a Israel? O sea, que lo dijo como con miedo. Sabía que estaba delante del profeta de Dios. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Revela inconscientemente los sentimientos más íntimos de su corazón. Acab sabía que se debía a la palabra de Dios que los cielos se hubiesen vuelto como de bronce. Este rey no era bobo. La gente no es ignorante. La gente sabe, hermanos. Los impíos saben. Acab sabía de que la desgracia que había caído es porque él había desobedecido los mandamientos de Dios. Todo rey de Israel conocía la Torá, las bendiciones y las maldiciones de la ley. Y Acab conocía perfectamente bien lo que estaba pasando y tambaleaba. Era natural que
El que obra mal tenga a los mensajeros de Dios por responsables de las calamidades. Es natural, siempre sucede eso. Que son el seguro resultado que produce el desviarse del camino de la justicia. Los que se colocan bajo el poder de Satanás no pueden ver las cosas como Dios las ve. Cuando se les confronta con el espejo de la verdad, se indignan a pensar que son reprendidos. Cegados por el pecado, se niegan a arrepentirse y consideran que los siervos de Dios se han vuelto contra ellos. A ellos le echan la culpa. Y eso siempre ha sucedido así, hermano. Siempre que hay una desgracia, una calamidad, el diablo provoca a la muchedumbre para echarle la culpa ¿a quién? Al pueblo de Dios. Tremendo, hermanos. La historia se repetirá. La historia se repite. Salomón dice en Eclesiastés 1:9, no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, vámonos a la historia y cómo se va a cumplir esta profecía. Es lo mismo, hermanos. Nosotros muchas veces leemos Mateo 24, pero no nos damos cuenta de lo que dice Mateo 24. Ese es el capítulo preferido de nosotros para hablar en las campañas evangelísticas, en los estudios bíblicos, en los sermones, pero no hemos visto la dimensión apocalíptica de ese versículo, de ese capítulo. Noten cómo dice Mateo capítulo 24, versículo 3 al 6. Noten. Y vamos a ver que la historia se repite. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Los discípulos están preguntando por una señal, no por la señales. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están leyendo conmigo? Los discípulos le preguntaron, dinos cuándo serán las señales. ¿Qué preguntaron los discípulos? Por una señal específica. ¿Sí? ¿Están conmigo, hermano? ¿Están conmigo? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán y oiréis de guerra. ¿Estamos viviendo en el tiempo de guerra? Sí, y se van a incrementar más. Y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, sino que es principio de dolores. Ahora, mire el versículo que sigue a continuación, que es el versículo 9 y 10. Entonces, ¿lo tienen, hermanos? ¿Qué significa la palabra entonces? ¿Ah? ¿Va que no hemos visto esa dimensión? Después de hablar de rumores de guerra, terremotos, hambre y pestes, calamidades, entonces, ¿qué pasará? Os entregarán a tribulación. ¿Pero por qué, pues? Entonces, ¿por qué? ¿Están conmigo? ¿Captaron, hermano? ¿Por qué? ¿Será porque los acusan de algo? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué los van a entregar a la tribulación? Porque nos acusan ¿de qué? De los terremotos, hambres y pestes, que somos los causantes nosotros. ¿Se va a volver a repetir la historia? Sí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué, hermano? Según el contexto, ¿cuál es? Porque ¿a quién le echarán la culpa de la desgracia? Al pueblo de Dios. Muchos tropezarán, muchos no van a soportar, hermanos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Por qué? Porque nos culparán ¿de qué? De las desgracias, así como culparon ¿qué? A Elías por la desgracia. Ahora, miren lo que dice Marcos 13, versículo 7 al 11, al versículo 11. Da otro pincelazo más amplio. Marcos capítulo 13, versículo 7 al 11. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino.
Habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. ¿Estamos viviendo en estos días, hermanos? Sí, claro que sí. Principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. ¿Notaron el contexto, hermanos? ¿Por qué nos entregarán a los concilios? ¿Y por qué nosotros debemos de mirar por nosotros mismos? Porque los acusarán ¿de qué? De las calamidades. Y sigue diciendo, en la sinagoga los azotarán, y delante de gobernadores y reyes os llevarán por causa de mi nombre y por testimonio de ellos, y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. ¿Captaron, hermanos? ¿Por qué el diablo se propone a todo esto que está sucediendo en el mundo? ¿Qué es lo que se propone? Al final de la historia, hermanos, el diablo le echará la culpa al pueblo de Dios, hermanos. Esto se pone color de hormiga. Vendrá un momento, hermanos, donde las naciones buscarán unificarse con la religión, y los que se opongan a esto se desatará en una persecución. Lo que se propone el diablo, hermanos, sofocar a las naciones, es establecer un nuevo orden mundial. Y esto, hermanos, tarde o temprano va a suceder esto, hermano. La gente no lo ve así, la gente cree que eso es simplemente una guerra civil. Pero nosotros los adventistas tenemos un conocimiento mucho más profundo de esto y sabemos qué es lo que está tratando o qué es lo que planea el diablo con esto. Sabemos qué es lo que está planeando. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, hermanos. Hay un capítulo en el Conflicto de los Siglos que se llama El conflicto inminente. Tremendo capítulo. Yo les aconsejo a todos los adventistas que lean ese capítulo. Allí está todo lo que el diablo se propone con todo esto que está pasando a nivel mundial. Les voy a leer alguna cita. Conflicto de los Siglos, página 576, dice: Satanás producirá enfermedades. Y quiero aclarar sobre este punto. Dios permite que el diablo haga esto, pero no es Dios que lo hace directamente, sino que el diablo lo hace, pero Dios lo permite porque los seres humanos se han olvidado de la ley de Dios. Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas en ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, noten, hermanos, como dice, ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares, bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra. Estos incendios que están en Australia en este momento, hermano, no es que hay gente que lo hace, son demonios que hacen eso. Hay incendios que no se sabe por qué se produjeron. Inclusive se ha pronosticado que hay incendios de tan fuerte que es la calor, que los bosques ellos solos se encienden. Nadie les da fuego. Pero detrás de todo eso, ¿quién está? El diablo está haciendo su operación. Y noten cómo dice, ahora mismo está obrando, ejerce su poder en estos lugares, bajo mil formas, en las desgracias, en las calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos. Destruye la mies casi madura, y en ella le sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas, noten, estas plagas irán menudeando más y serán más y más desastrosos. La destrucción caerá sobre los hombres y animales, y la tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra.
La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley y cambiaron los estatutos y quebrantaron el pacto. Se cita Isaías capítulo 24, versículo 4 al 5. Hermanos, todas estas guerras, ¿quién las está provocando entonces? Estos incendios, estos terremotos que van a ir incrementando, estas enfermedades que no tienen cura, estas pestilencias y todo tipo de enfermedad que está incrementándose. ¿Quién está detrás de todo eso, hermanos? ¿Quién está? Satanás. Conflicto de los siglos, página 575. Su objeto consiste en hostigar a las naciones y hacerse mutuamente la guerra. Esta guerra que está por estallar entre Irán y Estados Unidos, ¿quién la está provocando? ¿Ah? El diablo. Pues de este modo puede distraer a los espíritus de los hombres de la preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. La gente, ¿qué es lo que está pensando en este momento? ¿Está pensando en prepararse? No, está a la expectativa de lo que está por acontecer en el mundo. Los grandes estadistas, los grandes magnates de la tierra, medios de comunicación, reyes, príncipes y gobernantes están a la expectativa de lo que puede suceder en este mundo. Y tarde o temprano que va a colapsar este mundo, hermanos. Y noten cómo dice, ¿qué es lo que se propone Satanás con eso? Echarle la culpa al pueblo de Dios. Dice así, allí mismo en Conflicto de los Siglos, página 578, los que honran la ley de Dios y el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación y terquedad y rebeldía. O sea, está claro, hermanos, que el diablo al final de la historia va a usar al mundo para echarle la culpa al pueblo de Dios de las desgracias. Hermanos, terrible, hermanos, lo que viene o lo que está por acontecer en el mundo, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos, de que acabamos de ver en la historia que eran 3 integrantes que querían matar a Elías: Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal? ¿Saben de que hay 3 poderes en el mundo que quieren establecer una supremacía y gobernar el mundo? Eso ya lo hemos hablado en otras presentaciones. ¿Quién quiere establecer el mundo? ¿O quién quiere gobernar el mundo? Estas guerras tienen un tinte que va a llevar a un nuevo orden mundial. ¿Quiénes son? El comunismo, el catolicismo romano y el occidente capitalista. ¿Quién representa el comunismo hoy? Los países árabes, islámicos. El occidente capitalista hoy, ¿quién lo representa? ¿Quién lo representa hoy? ¿Quién está gobernando en la presidencia de Estados Unidos hoy? ¿Ah? Donald Trump. ¿Y el catolicismo romano quién lo presenta? ¿Quién lo representa? El Papa Francisco. Nosotros quizás no podemos ver que de estos 3 poderes se luchan y se guerrean, pero bajo de agua, como decimos, hay una guerra por establecer el nuevo orden mundial. Noten lo que dice esta cita del Conflicto de los Siglos. Lo que busca Satanás por medio de los desastres, guerras y todas estas calamidades es unificar al mundo en puntos comunes de doctrina, sofocar a las naciones. Noten cómo dice esta cita: merced a los errores capitales, el de la inmortalidad del alma y en la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma.
Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en la huella de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Según la profecía apocalíptica y estos testimonios, quien gobernará el mundo no va a ser el comunismo ateo ni el occidente capitalista, sino va a ser ¿qué? El catolicismo, y a la cabeza el obispo de Roma. ¿Saben que esto mismo pasó en los tiempos de Cristo, hermanos? Esto está profetizado en el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 4. Noten cómo dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará ¿qué? De ellos, hermanos. Aunque el diablo quiera hacer lo que quiera hacer contra el pueblo de Dios, Dios tiene todo bajo control, hermanos. No importa si vienen guerras, pestilencias, no importa si viene una tercera guerra mundial, aunque la tercera guerra mundial que la Biblia profetiza no tiene que ver con carácter político, sino con aspectos religiosos. La última guerra mundial que el diablo va a desatar contra el pueblo de Dios va a ser contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. El diablo se prepara para dar su último golpe y está haciendo que las naciones se guerreen. Detrás de esta guerra, hermanos, y detrás de todo esto que está pasando en el mundo, el diablo tiene un plan maestro de unificar a las naciones y establecer un nuevo orden mundial. Y va a seguir echándole el diablo más leña al fuego para que el mundo diga: unámoslos, y es hora que los unamos. Porque cuando la gente tenga aprietos, ¿qué es lo que busca? La religión, ¿sí? Solo se acuerda cuando hubo los terremotos, hermanos. Cuando hay terremotos y hay una gran desgracia, la gente, ¿qué es lo que dice? Vamos a la iglesia. Eso es lo que hacen, no hay nada nuevo debajo del sol. La gente cuando vea de que está ya con el agua ya llegando al andarín, van a decir: hoy sabemos por qué no podemos solucionar los problemas en el mundo. Es porque estamos desobedeciendo a Dios su día santo, el domingo. O sea que el diablo sabe perfectamente bien esto. Y viene la guerra, hermanos, para el pueblo de Dios. Porque el diablo lo que quiere es matar y extirpar al pueblo de Dios. Noten cómo dice esta cita, la última que voy a leer. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 285, párrafo 2. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita a las naciones, desde un cabo de la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrá destruirlos, hermano. No importa lo que venga sobre este mundo, hermanos. Si estamos con Dios, si somos fieles a Dios, vamos a ser protegidos de cualquier calamidad y cualquier guerra, porque la promesa dice: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no te pasará nada. No debemos de afligirlos, hermanos. Al contrario, debemos de gozarlos, porque nuestra redención, ¿qué? Está cerca. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La gente de afuera está con pánico. ¿Qué pasará si están en bombas atómicas? ¿Qué pasará si están en bombas nucleares? Los vamos a morir. ¿Qué pasará de los niños? Y empieza aquella angustia. Nosotros no debemos de angustiarlos, porque si estamos con Jesús, seremos más que vencedores. No importa lo que el diablo quiera hacer en este mundo. Si estamos con Cristo, la Biblia dice que seremos llamados elegidos y vencedores, porque el diablo no podrá contra el pueblo de Dios, porque nuestro escudo y nuestro guerrero, ¿quién es? Que está de parte de nosotros, Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿entendimos ahora, hermanos, qué se propone el diablo con todo esto que está pasando en el mundo? El diablo quiere que planee un plan maestro para darle el último golpe al pueblo de Dios, establecer un nuevo orden mundial sobre política y la religión.
un falso nuevo orden mundial. Pero nosotros sabemos de que el diablo está detrás de todo eso. Y hay que denunciar estos sistemas. Hermanos, hasta aquí llegó este estudio, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga.